Hola, en este video vamos a continuar con el curso de C# .NET Core desde cero, bien, donde estamos viendo ejemplos básicos de clases genéricas, donde nosotros ya hemos creado nuestra propia clase genérica, donde podemos pasarle cualquier tipo de clase como parámetro o cualquier tipo de dato, que en esta ocasión nosotros le estamos pasando como parámetro datos de tipo bol. Muy bien, esto significa que esta clase va a recibir datos de tipo bol. Pero también podemos proporcionarle restricciones a esta clase llamada libro, que solo pueda recibir datos de una sola clase. Bien, y para esto lo que haré será pasar al proyecto, seleccionar la carpeta Models, clic derecho, agregar, y voy a agregar una nueva clase. Y a esta clase la llamaré libro, agregar. Y esta clase será pública. Ahora lo que haré será crearle dos propiedades a esta clase que serán públicas. Una de tipo entero llamada id. Tendrá get y tendrá set. Muy bien. Ahora lo que haré será crear otra propiedad. Y esta propiedad será de tipo string. Y la llamaré título. Muy bien. Tengo dos propiedades y tengo la siguiente clase, la clase libro. Ahora pasemos a la clase libros, nuestra clase genérica. Ahora lo que haremos será crearle una restricción a esta clase que solo pueda recibir objetos de la clase libro. Y vamos a colocar la siguiente llave, where. Muy bien. Y vamos a colocar t, dos puntos, porque vamos a heredar de la siguiente clase, de la clase libro. Muy bien. Esto significa que esta clase solo podrá admitir como parámetros objetos o clases que hereden de la clase libro o de la misma clase, que en este caso es la clase libro. Muy bien, y de esta forma le estamos creando una restricción de clase a nuestra clase libros genérica. Bien, si pasamos a la clase principal, como pueden observar tenemos un error porque nosotros a la clase libro le estamos pasando la palabra bol. Esto significa que le estamos indicando que va a recibir datos de tipo bol, pero como nosotros ya le hemos colocado una restricción de clase que solo pueda recibir objetos o clases que hereden de la clase libro o de sí misma de la clase libro, por lo tanto nos muestra el siguiente error. Bien, pero si nosotros en vez de la palabra bol colocamos la clase libro, muy bien, ya no tenemos ese error porque le estamos colocando la clase correcta, le estamos colocando la clase libro, o podríamos colocarle algo otra clase que herede de la clase libro. Bien, lo que haré será agregar una clase para ver el ejemplo. Aquí en la carpeta model, clic derecho, agregar clase. Bien, voy a colocarle clase 1 como será un ejemplo, agregar. Haré que esta clase sea pública. Muy bien, y voy a hacer que herede de la clase libro. Muy bien, esta clase 1 está heredando ahora de la clase libro. Bien, y lo que haré será copiar esta clase, el nombre de la clase, pasar a la clase principal, y aquí a la clase libros voy a pasarle como parámetro la clase 1, la clase que acabamos de crear. Bien, como pueden observar no tenemos ningún error. ¿Por qué? Porque la clase 1 está heredando de la clase libro, y como nosotros en la clase genérica le hemos colocado una restricción que solo en las clases
que hereden de la clase libro vamos a poder pasarle como parámetro, o también de la misma clase, de la clase libro. Bien, por este motivo no tenemos ningún error cuando le estamos pasando como parámetro la clase 1 a la clase libros. Bien, como este es un ejemplo para ver que nosotros podemos hacer esta restricción de clases a la clase genérica. Bien, pero vamos a utilizar lo que es la clase libro, y aquí tenemos un error porque le estamos pasando el siguiente dato. Muy bien, ahora a este objeto tenemos que pasarle el objeto de la clase libro. Bien, vamos a asignarle la instancia de la clase libro. Bien, hay que abrir llaves. Dentro de las llaves lo que haremos será invocar a las propiedades que tenemos en la clase libro, a la propiedad id. Muy bien, y voy a asignarle un dato de tipo entero, ya que esa propiedad recibe datos de tipo entero, coma, y voy a invocar a la propiedad tyroth y voy a asignarle un dato de tipo string, ya que los datos que recibe esa propiedad son datos de tipo string. Muy bien, y de esta forma le estoy pasando la instancia de la clase libro con los siguientes datos al siguiente objeto de la clase libros, porque recordando que ahora estamos recibiendo datos solo de la clase libros o de alguna otra clase que herede de la clase libro. Bien, ahora dentro del siguiente mensaje podemos invocar a las propiedades que tenemos en la clase libro, por los motivos que la clase libros ahora depende de la clase libro, y por este motivo, utilizando el siguiente objeto o la siguiente propiedad, podemos invocar a las propiedades que tenemos en la clase libro, y voy a invocar a la propiedad tyroth. Muy bien, ahora si ejecutamos nuestra aplicación, control más F5, correcto, por consola me muestra el siguiente dato, comedia. Muy bien, donde hemos creado una colección de datos utilizando lo que es nuestra clase genérica y nuestra clase libro. Muy bien, ahora también podemos obtener la id. Voy a colocar el objeto libro punto y voy a invocar a esa propiedad, y voy a invocar a la propiedad id. Voy a concatenar comillas dobles para separar ambos datos. Bien, control más F5, correcto, estoy obteniendo el id de ese libro y el título del libro, comedia. Muy bien. Bien, podemos crear otro libro. Lo que haré será copiarlo, pegarlo, voy a cambiarle el id 2 y voy a cambiarle el título. Muy bien, si ejecutamos nuestra aplicación, control más F5, muy bien, estamos obteniendo los datos, pero del último libro que nosotros hemos agregado. Hemos obtenido el id 2 y el título terror. Bien, de esta forma podemos nosotros crear nuestras propias colecciones de datos utilizando lo que es esta clase genérica, que nos permite pasarle como parámetro cualquier otro tipo de dato o cualquier otro tipo de clase, pero en esta ocasión nosotros le estamos colocando lo que es una restricción de clase, donde solo las clases que hereden de la clase libro o de la misma clase podemos pasarle como parámetro a la clase libro. Bien, ya que con las clases genéricas tendríamos un control de los datos que nosotros podemos manejar en las clases o creando colecciones de datos. Bien, en el siguiente video vamos a continuar con el desarrollo de este curso de C#.NET Core desde cero, donde estamos viendo ejemplos básicos de las clases genéricas. Muy bien, espero que este video les haya gustado y nos vemos, y denme su apoyo dándole like a este video y suscribiéndose a mi canal, y que Dios les bendiga.